Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver un problema de calorimetría que dice así: si 200 gramos de agua están contenidos en un recipiente de aluminio de 300 gramos a 10 grados Celsius y 100 gramos adicionales de agua a 100 grados Celsius se vierten en el recipiente, ustedes me preguntan cuál es la temperatura de equilibrio final del sistema. Ahí me dan los datos de las constantes del calor específico del aluminio, que es igual a 900 joules sobre kilogramos por grado Kelvin, y el calor específico del agua, que es igual a 4190 joules por kilogramo por grado Celsius. Entonces, para resolverlo, vamos a recordar primero los datos que nos está pidiendo el ejercicio que encontremos y qué fórmula vamos a utilizar para resolver este ejercicio. Entonces, ahí está la masa de agua que está contenida en el depósito de aluminio, que es de 200 gramos, equivalente a 0.2 kilogramos. La masa del depósito, que es de aluminio, que es de 300 gramos, equivalente a 0.3 kilogramos. La temperatura inicial a la que está el depósito, que es de 10 grados Celsius, y por concepto de equilibrio térmico, esa misma temperatura inicial va a tener la masa de agua de 200 gramos. Me dice el ejercicio que se le agregan 100 gramos adicionales de agua a una temperatura de 100 grados Celsius y me piden que encontremos cuál va a ser la temperatura final de equilibrio que va a tener todo el sistema: agua, depósito de aluminio y el agua adicional que se le agregó. Entonces, ahí tenemos, repitiendo, el capacidad o el calor específico del aluminio, que es igual a 900 joules por kilogramo por grado Kelvin. Ese del agua, aproximadamente 4190 joules por kilogramo por grado Celsius en el sistema internacional. Y aquí tenemos la fórmula que vamos a utilizar, que es el calor que absorben líquidos y sólidos, que es igual a mc delta T, la masa de la sustancia, el calor específico y el cambio de temperatura que se ha dado acá. Entonces vamos a empezar el ejercicio haciendo un pequeño esquema de lo que ha ocurrido ahí. Ahí tenemos la figura del depósito de aluminio. Aquí tenemos su masa, su temperatura inicial y la cantidad de agua que dice el ejercicio al inicio, cuando lo leímos. ¿Qué me dice el ejercicio? Que está el depósito a 10 grados Celsius, y por lo que decíamos antes, por concepto de equilibrio térmico, lo mismo, a la misma temperatura va a estar el agua, igual que el depósito, que es de aluminio. ¿Qué me dice el ejercicio? Que se le agregan 100 gramos adicionales de agua. ¿Sí? Ahí se ha dibujado un color un poquito más oscuro, solamente para cuestiones visuales, ¿sí? y que esa cantidad de agua adicional está aproximadamente a una temperatura de 100 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con el tiempo? Bueno, con el tiempo, el depósito de aluminio, la cantidad de agua de masa igual a 200 gramos y la cantidad adicional de agua que se le agregó van a llegar al final a tener la misma temperatura por efecto del equilibrio térmico. Entonces me dice la pregunta de este ejercicio que cuál va a ser la temperatura final de todo el sistema, ¿sí? Toda la mezcla de agua más la agua adicional que se le agregó y el depósito de aluminio. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Entonces nos vamos a ir al concepto de conservación de la energía térmica, que nos dice que calor ganado más calor cedido va a ser igual a cero, por principio de conservación de la energía térmica. ¿Quién gana calor en este proceso? Bueno, gana calor la cantidad de agua que estaba antes a 10 grados Celsius, el depósito de aluminio, el calor ganado por el aluminio. ¿Y quién cede calor? Va a ceder calor la cantidad de agua adicional que se le agrega al aluminio más la cantidad de agua que tenía antes.
Entonces ahí tenemos quién gana y quién cede calor. Entonces la formulita que nos quedaría sería que gana calor el agua, gana calor el aluminio y cede calor la cantidad de agua adicional. Todo eso va a ser igual a cero por principio de conservación de la energía térmica. Entonces, aplicando la fórmula de que calor va a ser igual a mc delta T, porque solamente hay un cambio de temperatura, no hay un cambio de fase, vamos a ir colocando a cada uno de esos tres calores, pues la formulita respectiva. Entonces aquí tenemos la formulita aplicada para los tres calores, ¿no? Los dos que ganan y el que cede. Gana calor el agua, masa del agua, cede el agua por delta T, más el aluminio, masa del agua y cede el aluminio por delta T, más la masa adicional de la cantidad de agua pues, que segrega a 100 grados Celsius, masa de agua, cede el agua adicional por delta T, todo eso va a ser igual a cero. Entonces, continuemos con este ejercicio. Nos quedaría entonces el delta T del agua y el del depósito a 10 grados Celsius va a ser el mismo, pero el delta T del agua adicional no, por lo cual la formulita nos quedaría de esta forma: masa del agua cede el agua por temperatura final, el delta T es temperatura final menos inicial, más masa del aluminio cede el aluminio por el delta T, temperatura final menos inicial, más masa del agua adicional cede el agua adicional por temperatura final menos la inicial, todo es igual a cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí podemos identificar de que nos están pidiendo esta temperatura final de las tres sustancias, ¿no? Agua, depósito de aluminio y el agua adicional a 100 grados Celsius. Esta es la temperatura final que nos está pidiendo. Todo lo demás ya lo conocemos, el ejercicio nos da todos los datos. Entonces el objetivo es encontrar esta temperatura final. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que multiplicar estos dos términos por lo que está en paréntesis, estos dos términos del aluminio por lo que está en paréntesis, la masa del agua adicional por ese del agua adicional por lo que está en paréntesis, y nos va a quedar una ecuación o una igualdad medio grande. Entonces vamos a proceder más adelante a sacar factor común, agrupar términos semejantes antes de sacar factor común, y después puede despejar la temperatura final que nos pide el ejercicio. Entonces el ejercicio nos quedaría de esta forma, que necesito multiplicar la masa y el C de cada una de las sustancias por la temperatura final menos la temperatura inicial, quedándome de esta forma, ¿no? Ahí lo he hecho recortado porque nos quedaría una ecuación muy grande y se saldría del marco que nos permite ahorita el video, pero nos quedaría así: la masa del agua por el C del agua por temperatura final, más por menos da menos, masa del agua por C del agua por temperatura inicial. Lo mismo hacemos con el aluminio, masa del aluminio por C del aluminio por temperatura final, más por menos da menos, masa del aluminio por C del aluminio por temperatura inicial, más masa del agua adicional por el C del agua adicional por temperatura inicial, más por menos da menos, masa del agua adicional por el C del agua adicional por temperatura inicial igual a cero. Entonces aquí lo que decía yo, ¿no? Que hay que agrupar términos comunes donde está la temperatura final con la temperatura final con la temperatura final, e igualarlas a los términos comunes donde están las temperaturas iniciales. Entonces quedándome de la siguiente manera, ¿no? La misma expresión matemática, lo único que en el siguiente paso pues todo está relacionado con la temperatura inicial, ¿no? El agua, el C del agua, la masa del agua y el C del agua por la temperatura inicial final, más masa del aluminio por C del aluminio temperatura final, masa del agua adicional, C del agua adicional con temperatura final. Aquí hemos agrupado términos comunes igual a los términos comunes de las tres sustancias, ¿no? Masa del agua, C del agua temperatura inicial, la del aluminio, la masa del aluminio, C del aluminio por temperatura inicial, más masa del agua adicional por C del agua adicional por temperatura inicial.
¿Qué vamos a proceder ahora? A sacar factor común y despejar. Entonces, al sacar factor común, donde me aparece la temperatura final, me quedaría de esta forma, ¿no? Me quedaría, y al despejar me quedaría de esta forma, que la temperatura final va a ser igual a masa del agua, C del agua por temperatura inicial, más masa del aluminio por C del aluminio por temperatura inicial, más masa del agua adicional, C del agua adicional por temperatura inicial. Todo eso dividido entre la masa del agua, C del agua, más masa del aluminio por C del aluminio, más masa del agua adicional por C del agua adicional. Entonces ahorita tenemos ya la expresión matemática ya solamente lista para meter los datos, y es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces me quedaría ahí ya la expresión lista solamente para introducir los datos, y aquí ya está sola, ya despejada la temperatura final, que es la misma de equilibrio. Al sustituir me quedaría de esta forma, ¿no? Aquí esta queda demasiado extensa, pero así así es el tipo de solución de estos ejercicios. Aquí tenemos, ¿no?, la masa del agua, que es igual a 0.2 kilogramos, equivalente a 200 gramos. El C del agua, 4190 joules por kilogramo por grado Celsius, por la temperatura inicial que estaba a 10 grados, más 0.3 kilogramos de la masa de aluminio por el C del aluminio, aquí está 900 joules por kilogramo por grado Kelvin. Aquí no hay problema utilizar grado Kelvin con grado Celsius porque el delta T es el mismo, entonces no hay problema. Por la temperatura inicial 10 grados, más la masa del agua adicional 100 gramos, que es equivalente a 0.1 kilogramos, por el C del agua, que es el mismo, ¿no?, 4190 joules sobre kilogramos por grado Celsius, por la temperatura inicial que estaba a 100 grados Celsius, sobre, bueno, la masa del agua, C del agua, aquí está, más masa del aluminio por el C del aluminio, también aquí está, tratando de no equivocarnos a la hora de sustituir, más masa del agua adicional por C del agua adicional, porque aquí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Pues a multiplicar los tres términos de cada calor para ir haciendo el procedimiento así despacito, con el objetivo de no equivocarnos. Entonces nos quedaría que la temperatura final, que es la misma temperatura de equilibrio de todo el sistema, va a ser igual a esa expresión. Arriba nos va a quedar las unidades en joules, porque estos kilogramos que están aquí se eliminan con estos kilogramos, y nos va a quedar joules, porque estos grados Celsius se eliminan con estos grados Celsius. Y abajo me quedarían, estos kilogramos se van con estos kilogramos, y me quedarían en el denominador joules sobre grado Celsius. Entonces hago la sumatoria en el numerador, hago la sumatoria en el denominador, quedándome de la siguiente manera: que la temperatura final va a ser igual a 52.980 joules entre 1527 joules por grado Celsius. Lo he hecho de esta forma, esperando porque no nos equivoquemos al meter los datos en la calculadora, verificando que estamos en el sistema internacional, o si no, pues hacer la conversión en el caso de las masas. La temperatura grado Celsius, pues con grado Kelvin ya se dijo que el delta T es el mismo, no hay ningún problema de conversiones con respecto a la temperatura. Al hacer la división, nos quedaría entonces que la temperatura final de masa de agua, depósito de aluminio y la cantidad adicional de agua va a adquirir una temperatura final igual a 34.7 grados Celsius. Bueno, esperando que este video sea de utilidad y esperando verlos hasta la próxima. Saludos.